Decimos que trabajamos desnudos porque utilizamos solamente la voz y el cuerpo como herramientas propias para poder comunicarnos con el público. Por supuesto que dentro de estas herramientas van a estar la memoria cognitiva, la memoria afectiva o emotiva. Al mismo tiempo va a haber un grado diferente de imaginación y creatividad en cada cuentacuentos, pero digamos es tu personalidad, tu propia forma de ser en el mundo lo que nos lleva a decir que que trabajamos desnudos, que no utilizamos recursos escénicos ni objetos escénicos. Por ejemplo, un títere es un objeto escénico, un kamishibai, un teatrito de papel es un objeto escénico. Y los recursos, pues bueno, es el maquillaje, las luces, el sonido que no provenga de tu propia voz, sino de instrumentos musicales. En un principio lo que buscamos es este trabajo con nuestra propia voz y con nuestro cuerpo. Decimos que utilizamos el texto como un pretexto porque no seguimos religiosamente a pie juntillas el texto escrito, sino que buscamos el, la interpretación personal, a lo cual llamamos la apropiación del texto. Lo más importante, el punto básico para poder entender qué es un cuentacuentos, es la participación del público. Por eso es que decimos que trabajamos con el público, no para el público. No hay este distanciamiento de a contar este cuento y tú te quedas allá y yo me quedo acá, sino que tiene que haber comunicación, participación, interacción. Para lograr esta interacción, vamos a recurrir a ciertas ideas, que es que el verbo es acción y por lo tanto es reacción y por ende es interacción. Entonces, tus 9 verbos son muy importantes para poder pensar en qué interacciones físicas o psicológicas intelectuales vas a poder utilizar dentro de tu cuento. El sujeto se encarna, es decir, a cada uno de los personajes le vamos a dar un boceto de comportamiento tanto psicológico como físico, es decir, de qué manera se mueve, de qué manera habla ese personaje. Y finalmente, el predicado se representa, es decir, buscamos muchas veces que el texto, cuando es muy descriptivo, preferimos utilizar una metáfora o una imagen escénica en lugar de una parrafada, de un texto demasiado largo que puede llegar a ser tedioso para el espectador. Repasando, decimos que trabajamos desnudos porque vamos a utilizar solamente nuestra inteligencia, nuestra voz y nuestro cuerpo, sin objetos ni otros recursos. Y pensamos que este es el buen comienzo de todo buen contador de cuentos. Después podrás disfrazarte, emplear herramientas, botargas, maquillajes, etcétera. Pero al principio vamos a tratar de aprender a caminar, ¿no? A contar sin muletas ni bastones. El texto, por supuesto, es un antecedente, pero también es un recurso del cuentacuentos en cuanto a que es un escritor en acción. ¿Sí? Si bien respetamos la estructura del cuento, no vamos a respetar la letra muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente somos pericos repetidores, sino que somos artistas en acción y esto conlleva necesariamente a no ser una artesanía en que se repite el molde una y otra vez, sino a tratar de crear con el público nuevas formas de comunicación, de contar las historias. Por eso la participación, la interacción,
la reacción del público debe ser para nosotros el elemento base de toda contada. Y para ello, pues existen técnicas, que si bien el sujeto pues va a adquirir la forma de un rol escénico, de un personaje, al cual le vas a otorgar cierta emotividad en función de una emotividad de tarea, no tu propia emotividad, sino esta emotividad que se construye en el personaje, y que los predicados pueden representarse sensualmente con los 5 sentidos sin necesidad de entrar en descripciones literarias tomadas textualmente del original. Nuestro quehacer se va a orientar entonces hacia los verbos del enunciado, en donde se convierten en interacciones con el público.